para cerrar el programa de una forma muy especial. Lo dijimos desde que empezamos al mediodía, que hoy teníamos un invitado de lujo. Lo uníamos también con el anterior invitado, que fue Sabino Vaca Narvaja, ex embajador en China. Y ahora vamos a seguir con otro ex embajador, si bien tiene una carrera mucho más amplia. En este programa nos vamos a enfocar en este aspecto. Estamos hablando de Carlos Tomada, también ex ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina entre el 2003 y el 2015. Bueno, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Con Sabino tenemos una diferencia de edad también importante. Bueno, pero la verdad que los dos fueron embajadores en países muy importantes al mismo tiempo. Sabino hizo un gran trabajo, ¿no? Sí, claro. Y Carlos, y primero voy a empezar por acá, porque para cualquiera que te escucha, debe haber hasta mucha gente que no se acuerda por qué fuiste embajador, pero todos te tienen como ministro de Trabajo por la cantidad de años, porque además fuiste el ministro de Trabajo de gobiernos tan emblemáticos como el de Néstor y el de Cristina. ¿Cómo te agarró eso de ser embajador? ¿Qué te pasó? Contame algo de lo que puedas contarme de cómo fue eso, por qué fuiste allí. Sí, el efecto es el que vos decís. La gente me saluda como ministro de Trabajo, digamos. Yo digo que todos me dicen el ministro que se va porque no se acuerdan el nombre. Pero no, ahora hablando en serio, la verdad que el tema de una embajada no estaba en mi hoja de ruta. A pesar de que habíamos tenido una intensa política internacional laboral. Vos viajaste mucho con la gente, bueno, con la CGT. Yo viajé mucho con el gobierno nuestro. Cristina en el G20 le dio particular importancia al tema del empleo. Ella decía que en realidad el G20 era el G2, ¿no? Estados Unidos y China, y todo lo demás íbamos y hablábamos de distintos temas. Entonces, elijamos algún tema que sea funcional con nuestra política, así que podamos marcar alguna línea. Bueno, y entonces yo fui mucho con el G20, pero también en la región tuvimos mucha influencia en ese momento que parecía que América Latina se encaminaba. Parecía, dije parecía. Bueno, nada, sí. Y después yo había avisado con tiempo que yo no volvía a la función. ¿No ibas a volver a ser ministro? No. En el gobierno del Frente de Todos. De ninguna manera. Y bueno, nada, me volví a abrir mi oficina, la tenía cerrada y empezaba ahí con un par de jóvenes a atender las cuestiones laborales que vinieran. Y un día me lo cruzo a Felipe, está ya casi por asumirse. Sí. O sea que ya sabía. Y diciembre del 2019 sería. Diciembre 19, más o menos. Y me dice si yo aceptaría ser embajador de una embajada políticamente importante, digamos. Y yo empecé... Bueno, claro, ¿qué decís algo así? Yo digo, ¿qué hago con mi vida? Además nos acabamos de mudar hacía 6 meses a la casa nueva. Yo me voy a comprar un coche. Te dije que me digas si querés hacerlo. Claro. Bueno, le digo, sí, en principio sí. Charlemos un poquito. Sí. No charlamos nada. Siempre es así, ¿no? Igual. Así es la vida. Me llamó Alberto y me ofreció la Embajada de México. Mi reacción fue: vos no sabés lo que me estás ofreciendo. ¿Por qué? Porque yo con México tengo una historia, toda la familia nuestra. Mi hermana estuvo exilada muchos años, pero además la cultura mexicana. Mi madre era profesora de historia y mi padre también, y además era abogado, pero la cultura mexicana, la historia de México en particular, viste que en muchas familias la guerra civil española los más marcados y eran temas de debate en la casa. Agua, claro. Bueno, en mi casa
se hablaba mucho, pero cuando te digo mucho, yo me sé todas las canciones de la Revolución Mexicana, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque eso es más... ¿Es por el exilio o es anterior? No, ¿Es anterior? Es previo. Estoy hablando de cuando éramos chiquitos. Los domingos a la mañana en casa se escuchaba música clásica o rancheras mexicanas. Porque, bueno, algo tiene que ver Lázaro Cárdenas, digamos. Mi padre era peronista, mi madre socialista. La Revolución Mexicana era un punto de encuentro, todo lo demás no. Y bueno, y es así. Yo... Vos conocías ya la historia mexicana, conocías personajes, conocías cultura. Después me di cuenta que no sé nada. Pero sí, yo he ido a México muchas veces en una situación que no era ni de turista ni de estudiante, digamos, simplemente para ir a ver a la familia, qué sé yo. Entonces, eso hacía también que no fuera el lugar que cosa que agradezco a la vida, que no fuera determinante el tema de ir a las playas mexicanas, porque en realidad más bien mi hermana estaba en el interior de México, en Tepic, y entonces íbamos más al interior, a Pátzcuaro, que es una maravilla en México. Bueno, que son varios países México. En varios países. Es decir, México. Y hablar nada más que de las playas es como faltarle respeto a México, digamos, ¿no? Eso me pasa. Bueno, y además te encontró, y ahora ya voy abriendo la mesa, pero para introducir el tema, encontraste un proceso político muy excepcional, ¿no? Porque yo decía, seguramente esto podés decir que nada que ver, pero uno tiene la sensación que incluso hoy México está como en el 2011 argentino, ¿no? Como una especie de legitimación política muy importante, un proceso que tiene menos años que los de Sudamérica, y vos fuiste ya López Obrador, que tenía un par de años en el poder. En el 18 gana. Claro. En el 18. Entonces vos viste muy... Yo voy un poco tarde. Vos en el 20 por la pandemia, claro. Pero bueno, agarraste los últimos 4 años de un proceso muy intenso. Te corto, digamos. Sí. Yo no sé cómo hubiera sido yo embajador. Yo no hubiera podido hacer la de Scioli, digamos. Claro. Imposible. Claro, de llevarte bien solamente un tipo como Scioli, bueno. Sí. Pero, digamos, para mí, además, yo, por supuesto, que recibí un montón de formación e instrucciones, en eso me vino bien la cuarentena, en la Cancillería, pero antes de irme, me despido del presidente y le digo, bueno, yo represento a la figura del presidente, así que como embajador político, ¿cuál es la instrucción? Sostener las relaciones y agrandar las relaciones políticas con México. Muy preciso, Alberto. Sí, no, en eso sí. Sí. Bueno, claro. ¿Lo sentiste como un mandato? Ok. Que él ya... El tema no era lo comercial, el tema no era lo cultural, todo lo que hagas ahí, vamos todavía. Pero inclusive cuando él va a México, en la política internacional al comienzo, Alberto, y me plantea que ahora la tarea, como una segunda etapa, es que México no afloje con el tema de lo que López Obrador había definido cuando yo le entrego las cartas credenciales. Nos quedamos charlando un rato y él distinguía la relación con Argentina. También eso me fue fácil. Y me dice, yo quiero que México recupere la mirada austral. Lo que es de la mirada austral es que México había estado muchos años resolviendo sus cuitas con Estados Unidos y en general una mirada muy de América del Norte y sobre todo luego de los tratados, y que ya era hora también de que México volviera a su presencia y que si vos lo pensás, y acá avanzo un poco, es increíble las bajas relaciones que tenemos entre Argentina y México, y de eso son culpables básicamente las cancillerías de México y de Argentina. Digo, no los cancilleres, eso es otra cosa. Institucionalmente lo decís. Institucionalmente, porque tenemos una relación infradesarrollada o subdesarrollada con un país que nos unen. Son más las cosas que nos unen.
a ver, hablamos la misma lengua, no portugués y español, hablamos español. La vida, la historia mexicana es mucho más parecida a la nuestra que a la de Brasil. López Obrador ha designado a este proceso que él conduce con Morena la 4T. ¿Por qué? Porque es la cuarta transformación. ¿Cuáles son las tres primeras? La Guerra de la Independencia, el periodo liberal de Benito Juárez y la Revolución Mexicana, hasta, digamos, incluyéndolo a Lázaro Cárdenas en ese proceso. Bueno, si querés, lo repetimos acá en el San Martín, Rosas, Perón. Bueno, no necesariamente, pero... No, pero hay una genealogía. Hay quienes dicen además que, viste que el peronismo es tan excepcional, no se parece a nadie. Algunos dicen que en tren de pensar cercanías, digo, la Revolución Mexicana tiene esta cuestión de lo nacional, vinculado a la cuestión de lo social muy fuerte, como que hay algunos paralelismos ahí interesantes. Sí, yo reniego de los peronistas que dicen, yo que soy peronista, reniego de los que se lo consideran tan especial y tan original, porque al final de cuentas apareció en una época que aparecían todos los nacionalismos populares en América Latina, y en esta segunda etapa también, y cuando fue el tiempo del desarrollismo, y cuando fueron los tiempos de dictaduras militares, fueron todos dictaduras militares, así que son procesos un poquito más extendidos en la geografía. Pero hay una particularidad mexicana, Carlos, y te abro un paréntesis, siguiendo con esto del peronismo, México, Morena, ¿no? Que tiene que ver con que el líder del proceso político, por una imposibilidad que tiene que ver con la historia mexicana, una normativa electoral del último siglo, no se puede presentar a un segundo mandato y tiene que derivar el poder partidario en otra figura, en este caso Claudia Sheinbaum, que es quien termina ganando muy ampliamente la elección. ¿Cómo viste eso? Porque ahí hay una peculiaridad muy propia de México que deja afuera, entre comillas afuera, después nos podemos meter más en eso. De hecho, el secretario de organización de Morena, el nuevo, es el hijo, Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo viste eso y qué es AMLO para la historia mexicana? Porque a veces cuando miramos una persona, mientras la estamos mirando, no sabemos cómo lo va a mirar la historia. Nos pasa acá con Cristina Kirchner, por ejemplo. ¿Cómo va a quedar AMLO en la historia mexicana? ¿Y qué pensás de esa imposibilidad de continuar? El único problema que tiene esta conversación es que debo ser breve, porque México da para hablar 3 horas. Y vos me haces una pregunta que yo tengo que contestar en aproximadamente 2 minutos y medio. Puedes hacerlo en 4. Y es, a ver, yo creo que López Obrador va a quedar en la historia de México, sin lugar a duda, como la cuarta transformación, porque además hubo contexto, y porque además hay toda una leyenda con López Obrador, digamos, que se basa en una realidad. A él pierde, él se presenta en 2 elecciones y se las afanan, y en una con un fraude escandaloso. 2006. 2 veces, y va a la tercera y gana. Y gana por mucho y se convierte en el presidente de México más votado, que es sucedido ahora por la presidenta de México, la nueva presidenta, que es más votada que López Obrador. Digamos, ahí hay un proceso, un gobierno que tuvo 60% de aceptación popular durante los 6 años, y él se va con más de un 70%. De todas maneras, tampoco hay que idealizar todo. Yo tengo que moderar Pero volviste entusiasmado de México. Eso se nota. Muy. Y eso que lo estoy moderando. Lo estoy moderando porque un día me hizo un reportaje de Ani Ventura y como a los mediados, ¿no? Yo en general no di reportaje porque no me parecía bueno estar afuera. Claro. Y hablar sobre lo difícil que era todo en la Argentina. Pero bueno, Ani, esa amiga, me hace un reportaje y hablando de estas cosas, y más, un momento me paro y dice, che, Carlos, pero crimen organizado y narcotráfico no hay más en México. ¿Cómo? Bueno, sí hay.
Aclaro que sí hay, es una peculiaridad que ha disminuido, pero tienen territorios, Es un país complejísimo. Que les pertenecen, las dos fronteras están muy complicadas. Un tratado de libre comercio con Estados Unidos. El tratado de libre comercio con Estados Unidos tiene su más y su menos, digamos, en el sentido que por lo menos a México lo hizo pasar de patio trasero a socio menor, pero socio. Claro. Eso, y uno de los que ha hecho eso es, sin lugar a duda, López Obrador, que la palabra que él utiliza es a México se lo respeta, y ha logrado que un presidente como Biden, él tuvo una parte con Trump, con el que se llevó más o menos, porque era el tiempo del muro, Sí. pero después una etapa con Biden que más o menos la llevaron bien. Pero el proceso de sucesión, que era lo que me preguntaba Juan, también es muy peculiar, porque como varios deben saber, en México hay toda una etapa grande de la historia del México moderno, que es el periodo del PRI, que es casi un sistema de partido único, donde el presidente saliente designaba el dedazo, designaba el presidente que lo seguía, y ese presidente iba a elecciones y afanaba, ganaba por mucho, por mucho las elecciones, y funcionaba así, mientras era atravesada la realidad política mexicana por los distintos movimientos o etapas históricas. Cuando tocó desarrollismo fue política desarrollista, y cuando tocó neoliberalismo fue neoliberalismo salvaje. Ellos tuvieron su Menem, que es Salinas de Gortari, y creo que lo que pasa, y explica también la aparición de López Obrador, es que coinciden dos crisis al mismo tiempo. Una crisis política tremenda del PRI que se derrumba, digamos, y la crisis del neoliberalismo a nivel mundial, que la estamos viendo, pero que en México también tiene características propias, pero que son de derrumbe. Entonces, López Obrador emerge como el tipo que no tiene oposición, además, porque toda la oposición, tanto el PRI como la derecha del PAN, como la anterior experiencia de izquierda, que es el PRD, por donde pasa López Obrador también, todo era y sigue siendo una decadencia. Encima ahora los tres partidos juntos. En algo que se llama Frente Amplio, que da para la chacota, pero bueno. Perdón. Y entonces me parece que eso también explica. Y después, para moderar, digamos, los entusiasmos, vale la pena decir que el gobierno de López Obrador, que él mismo lo define como un gobierno de izquierda y que, por supuesto, tiene ese sesgo claramente, no es una avenida, una autopista, digamos. Tiene sus banquinas, tiene su ida y vuelta, tiene sus momentos. Entonces, ¿qué es lo que te pareció lo mejor de saldo y lo peor, el sentido, o lo que no transformó, lo que vos ves más como negativo? No me animo a decir negativo. Bueno, negativo sería, sería lo más fácil, es hablar del crimen y el narco, digamos. No, pero vos te escuché en una entrevista decir, por ejemplo, no reformó el sistema tributario, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde me escuchaste? Acá preparamos las entrevistas. Muy bien. Claro, por ejemplo, yo no me animo a decir que es algo en lo que no avanzó. Digamos, toda heterodoxia también tiene una cuota de ortodoxia. Y López Obrador en muchas cosas fue heterodoxo, y en otras dijo, a no joder, vamos, digamos. Bien. Entonces mantuvo la independencia del Banco Central, no hizo una reforma tributaria, se comprometió a no hacer una reforma tributaria. Se llevó muy bien con los bancos. Era el único sector de la derecha económica que lo soportaba. Los bancos y Slim. Ajá. Carlos Slim fue... Carlos Slim. Sí. Con quien además
aparte de que tuve mucho trato, cuento una cosa que a mí me dejó A ver. Habíamos terminado. Él hizo un museo que tiene el nombre de su mujer, donde hay todos los cuadros que vos te puedas imaginar. Sí. Pero además de eso, en su oficina, que queda a 2 cuadras de donde yo vivía, Ajá. de ahí el vínculo, tiene otro museo, pero de él. De él. Sí. Bueno, terminamos esa recorrida que uno queda ya Sí. de cama y vamos a la oficina. Y se sienta y me dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo por la Argentina? Ah, qué pregunta. ¿Qué tal, Y yo no estoy preparado. Claro. No. ¿Cómo me decís Escúcheme, esto no, así? ingeniero, no me lo diga así de golpe. Llamé a la embajada, a la Cancillería, digo. Sí. Y hablé, bueno, y esa es otra historia, Ah, como ok. diría Rubial Kipling, pero digo, un tipo Atento, digamos. atento, con un equipo formidable abajo, tipos que saben de Argentina más que yo. Es cierto, ya que nos desviamos, o no, por ahí Sí. nos desviamos al tema Slim, ¿notás alguna diferencia? Porque vos estuviste en gobiernos que tuvieron muchas tensiones con el poder económico en Argentina. Sí. ¿Alguna diferencia, por la positiva, no sé, de Slim con los popes empresarios argentinos? A ver, ahí eso requiere también una burguesía. La burguesía mexicana, yo quisiera que la burguesía argentina fuera como la burguesía mexicana. Mirá, por... Tiene mucha más. Todo lo que yo diga, Sí. multiplicarlo por 8. Sí. Porque en México todo es grande. Sí. Para darte una idea, tiene 45 grupos económicos. 45. Y el más chico factura más que Techín y Arcor juntos. Ah, bueno, para más claro. o menos ubicarse. Sí. Esa burguesía lo odia a López Sí. Obrador. Lo odia. Ahora, ellos no solamente lo odian, sino que culturalmente, podría decir, o en la vida cotidiana, tienen mucha cercanía con Estados Unidos. Se van de fin de semana Claro, sí, a sí, sí. Texas, a Miami, Sí, tienen propiedades, tienen casas allá, claro. se van en avión. Sí. Muy bien. A la hora de invertir, primero México. ¿Y eso es así? Y eso es así. Por eso, dentro de todo, ellos lo odian. López Obrador los destrata, pero no se afecta a la economía. Nadie se va a vivir a otro país para no pagar impuestos. No, porque los impuestos son muy bajos. No lo soportarían. Anoche lo escuché. Pero no lo conciben. Ajá. Eso. ¿Que es una burguesía con orgullo de ser mexicana? Algo así. Orgullo. Orgullo de ser mexicana, blanca, ¿no? Sí. Digo, ahí el Sí, no es racismo- que sean progresistas Sí. o... No estamos hablando de eso. Cuando mucho, porque ellos casi todos viven en Monterrey, ¿no? Que es la mega ciudad del dinero, los negocios. Y qué sé yo. Cuando yo fui a Monterrey me armaron una agenda, fui 2 o 3 veces y pude hablar con los tipos. Los tipos tienen otra característica que también los diferencia. Son un poquito más cultos que los nuestros. Ah, mira. Que la burguesía actual de la Argentina, Sí. ¿no? Digamos, un tiempo que la Argentina tuvo una burguesía culta. Pero, por ejemplo, el racismo está presente. Ahora, lo notable es la relación de López Obrador. López Obrador él hacía las mañaneras, hablaba todas las mañanas. Y cuando se empezó el proceso electoral en serio, decía, bueno, está claro que Morena tiene que continuar, porque es el único que se va a ocupar de los pobres. Porque si ganan ellos los ricos, así, sin anestesia, si ganan los ricos, no va a pasar todas las cosas que están pasando ahora. Carlos, en ese sentido quería preguntarte, porque sacando los desafíos del crimen organizado y demás, ¿cómo explicarías en cuestiones concretas las políticas públicas de López Obrador que generen que al día de hoy lo apoyen más de un 60 o un 70%, y pensándolo sobre todo en Argentina y el hecho de un Estado menos presente? Y no puedo dejar de preguntarte por los apuntes que trajiste. ¿Qué es eso? Que todo lo que he escribido, todo lo que he escrito
Yo he escrito mucho. Ojo que tiene una editorial, ¿eh? No da para. No, porque para los oyentes, si no lo están Ya viendo, tenemos está un con libro de muchas Zaino Bacalao hojas. de No, China. te aviso que tengo el secretario Furlan, el secretario de la UAM, Sí. me gasta con. Sí, cuando estamos en conferencia dice, y guarda que saca todas las hojas y empieza a hablar y no, es más fobia De tener algo. de tener algo. Sí. Pero te quiero contar esa pregunta y sí estaba buscando un papel porque, pero te lo voy a decir de esta manera. Vos agarrás cualquier política, de cualquier nivel de las que estás llevando adelante en la Argentina hoy, y es la contraria. Exactamente contrario. Es fácil. Por eso yo estaba buscando un papel donde había anotado, porque los otros días me plantearon las diferencias entre Argentina. Por ejemplo, López Obrador está recomponiendo el estado de bienestar. Sí, una abjura del estado de bienestar. López Obrador tiene política industrial. Lo dice que todo la regla del mercado. López Obrador tiene una política internacional, teniendo el vecino que tiene, de relativa autonomía con respecto a Estados Unidos, pero con respecto al resto del mundo, de no injerencia, yo diría de no injerencia comprometida, digamos. Quiero decir, en el sentido de que él no se calla la boca. Yo creo que el presidente de Argentina, cualquiera que sea, llega a decir las cosas que dice López Obrador y lo vienen a buscar con los bomberos y lo meten en gana, ¿no? Digamos, porque es capaz de decir a voz en cuello en cualquier mañanera, hay que terminar con el bloqueo de Venezuela y de Cuba, porque Estados Unidos durante 200 años lo que ha hecho ha sido intrometerse en todos nuestros países con golpes de Estado, con dictaduras, con gobiernos democráticos amañados. Así nomás se lo digo. Y todo el gabinete de López Obrador aplaudiendo a Mares. Y ahí adelante sentado el embajador de Estados Unidos con su sombrero tejano, que se hace el boludo porque se quedaron con Texas, ¿no? Digamos. Mira para o sea, vos notás como una mayor, no sé cómo llamarlo, que López Obrador construyó más poder presidencial para decir más cosas, más autonomía. Todo en su medida y armoniosamente, digamos. Estados Unidos le pide a México 3 cosas. A ver. Que cumpla el tratado, que le pare, que le ordene las migraciones que vienen caminando por todo América Central, y que le controle el narcotráfico. López Obrador le dice, presidente, sería una buena ayuda que ustedes no consumieran tanto, claro, ¿no? Digamos. Sí. Esas son las 3 cosas. Con eso no. Y él no jode. Ahora, claro, por ejemplo, López Obrador, que me preguntabas medidas, encaró una reforma energética que consistió en reestatizar todo el sistema eléctrico y de la explotación de petróleo, que, con todos los últimos gobiernos mexicanos había ido cada vez más quedando en manos privadas. Al mismo tiempo, uno de los que gana la última licitación de concesiones petroleras offshore es Bulgeroni. Ajá. Y Bulgeroni en México hizo una cosa que no sé acá, pero en México sí la hizo, que fue, enseguida se puso a invertir. Asumió López Obrador, lo llamó a Bulgeroni y le dijo, a usted, que ha estado invirtiendo desde el primer momento y sé cuánto ha invertido, quédese tranquilo que yo le voy a respetar las concesiones. Me lo contó Bulgeroni. Ahora, todo lo demás los pasó por arriba y Estados Unidos chillando a mares. Y el otro tema que está ahora en disputa es el tema de la reforma judicial. Sí. Que ahí hay injerencia, porque ¿qué tiene que opinar Estados Unidos sobre qué es lo que le dice el López Obrador? Porque ponerle que en la reforma eléctrica afectaba a algunos intereses directos empresas, de inversores, sí, pero en la reforma judicial no. Entonces, pero tiene presiones y muy fuertes, ¿no? En ese sentido.
Y, Carlos, no, dale. Hablaste de la reforma judicial, hablaste del crimen organizado y te quería preguntar si esto se debate, porque yo veo, hablaste de la reforma eléctrica, tengo que poner las tres cosas juntas. Hay una disputa muy grande entre López Obrador y la Corte Suprema, que creo que el caso más importante es el de la reforma eléctrica, que la termina volteando la Corte Suprema de Justicia, si no me equivoco. La paraliza, digamos, bueno, pero es importante. Sí, con una cautelar, no es cierto, no está definida la cuestión. Es uno de los grandes impulsores de este enfrentamiento que llama una reforma judicial. Ahora, la reforma judicial es abarcativa y a todos los niveles del Estado, es de las más abarcativas que se han votado en cualquier país del mundo en este sentido. ¿Cómo se piensa esta reforma judicial donde tenés nichos, donde el crimen organizado, digamos, controla territorios expresamente y donde la experiencia, por ejemplo, en Bolivia es que la gente no se interesa demasiado en votar los jueces? La disputa, de paso agrego, la disputa en México es básicamente territorial. Por eso matan la cantidad de gente que matan. No existe casi el crimen individual. Yo a vos. No, si mato a toda la familia, mato al intendente y a todo el gabinete. Así como le digo. No hay la inseguridad como la llamamos acá. No es inseguridad. Claro. Entonces, es disputa, es guerra. Sí. Civil. Cuando la quisieron hacer con el ejército, fue un horror. Bueno, eso fue el anterior gobierno, sobre todo. Calderón. Ahora, por empezar, la reforma de López Obrador es una reforma interesante y drástica. Yo creo que ahí sí va a aprender en la gente, porque los involucra directamente. Concretamente, la reforma implica prácticamente poner en estado de comisión todo el Poder Judicial y que el voto popular elija a quienes van a ser no solamente los miembros de la Corte Suprema, que uno podría decir, en fin, todos. Bueno, los argumentos hay a favor y en contra un montón, pero esto me da pie para otra cosa también, que me parece que es uno de los aspectos más interesantes del traspaso. 3 meses antes de, más o menos, de las elecciones, López Obrador, no en la mañanera, sino en un acto específico, especial, donde estaba él y su mujer, dijo: yo quiero dejarles mi legado al pueblo de México. Él le habla solamente al pueblo de México, él no le habla a los otros, no le interesa hablar con los otros. Y las voy a dejar por escrito para que todos sepan. Y entonces sacó 20 reformas constitucionales. La reforma constitucional en México es más sencilla que la nuestra, sí, porque necesitas mayoría especial en las cámaras, no necesitas convocar a una constitución. Claro, como una ley especial. Una ley especial, sí, exactamente. Y entonces las pone arriba de la mesa, las 20 reformas. Esto hace poco, decís, hace 3 meses antes de la elección. Utilizó la palabra legado, en un sentido de futuro, no en un sentido de pasado. No dijo, esto es lo que hice, mi legado es lo que hice, no. Mi legado, que es lo que va a venir. Lo que va a venir. Mirá qué loco. Ya te mueve una cosa. Ya te mueve. Sí. Y entonces esas 20 medidas, una de ellas es: ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial serán electos por el pueblo. La Corte durará, suben a 11. La cantidad de jueces. La cantidad, y duran 15 años. Se acaba esta cuestión de que son para toda la vida, cosa monárquica y todo eso. Ahora tiene 9, ¿no? ¿Jueces? Ahora tiene 9. Digo, para pensar también en la Argentina, la actual composición. Y va a haber un gran debate político. La sociedad mexicana, que en los años 70 no sabía ni que existía la política, ni importaba, hoy es una sociedad movilizada
que está bastante informada dentro de Sí. lo que puede ser un país con 140 millones de habitantes. En estas 20 medidas hay desde la prohibición del uso de vapeadores, ¿qué voy a decir? Y para eso, hasta que el salario mínimo tiene que aumentar siempre por encima de la inflación. Claro. La recuperación y estatización de los fondos de pensión. Donde, ¿Siguen siendo privados? sí. Donde he hablado mucho de ese tema con el Sí, equipo claro. de gobierno. Vos lo que conocés. nos había tocado a nosotros. De reducción de la jornada a 40 horas. México es, junto con Argentina, 2 de los países que tienen todavía 48 horas. Hay una que es muy impresionante. Bueno, por supuesto, la prohibición del maíz transgénico. Ajá, claro. De garantizar el derecho a la educación y el trabajo. Cuando los jóvenes no están estudiando, el Estado deberá contratarlos y garantizarles un sueldo. Inédito. Ahora, ¿y esas medidas vos las ves consustanciadas? O sea, porque las va a tener que hacer Sheinbaum, algunas, no sé. Son 20, te dije. Claro. ¿No? 10 las dijo en el discurso Claudia, en el discurso mirá. de Asunción. Y las otras 10 la dijo en el discurso, en el Zócalo, 100 medidas anunció. Y ahí metió las 10 que había dicho anterior y 10 de estas. Además, a las 48 horas de haber aparecido esta reforma, Claudia Sheinbaum dijo: yo las voy a acompañar. Y es muy interesante porque no sé cómo va a venir la historia. Sí. No sé. Yo me Sí, despedí sí. diciéndole: miren, muchachos. Vos te fuiste cuando estaba todo bien. Todo bien, con nuestra experiencia. Sí, claro. Con nuestra experiencia, porque tiene que ver con esto. Porque esto Es para ahora un está, programa. arriba, eso, está arriba de la mesa. La discusión no va a ser si te llamo por teléfono, no te llamo, venís o no venís. ¿Haces o no haces? Si no haces, también, o no. O veremos. O haces otras y veremos cómo te va con otro programa. O veremos. Todo el mundo parte de la idea que dijo Juan respecto de porque todavía hay documentos oficiales que llevan escrito el lema sufragio universal, no reelección, que fue el motivo de la Revolución Mexicana. Claro. Fue por eso, porque Porfirio Díaz había estado 40 años ganando elección tras elección. Entonces, y después todo el mundo lo respetó y nadie quiso, ni López Obrador en su momento de mayor euforia, Claro. al contrario. Sí. Yo me voy, tiene un rancho que se llama La Chingada, yo me voy a La Chingada, que es, además es una Sí, frase claro. del común en México, y se acabó. Todo el mundo se pregunta, ¿se acabó? Las tapas de los diarios. Lo primero que yo entendí rápido cuando llegué a México fueron los diarios. ¿Por qué? Son iguales a los de la Argentina. Ah. Idénticos. Tenés La Nación, el Clarín, Sí. el Página 12. Claro, está, porque tiene hasta la jornada, que es una Tenés página la 12. jornada. Sí, Muy, está muy bien la jornada. está muy bien la jornada. Y ya ahora, yo estoy viendo Sí. los diarios, los sigo recibiendo, qué sé yo, ya le están pegando, y Sí, claro. la llaman la empleada del mes, digamos, ¿viste? Le están dando duro porque la grieta es la grieta. En México, inclusive yo digo, tiene componente racial la grieta en México. Con él. Ahora se le acaba, porque es muy... El personaje de la nueva presidenta es un personaje muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Todo el mundo dice porque es mujer y qué sé yo. No es para tanto. Hay 10 gobernadoras en estados muy importantes que son mujeres. Algunas de ellas están asumiendo ahora junto con Claudia, sobre todo lo que sería tanto la gobernadora de la provincia de Buenos Aires El Estado de México. como el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Las dos son 2 mujeres, quiere decir que la suma del poder político Claro. está en manos de 3 mujeres, que además las 3 son cuadros políticos, pero cuadros políticos de verdad. Claudia, además, y ahí para mí está la novedad, va a ser la primera presidenta del campo nacional y popular que no viene del PRI. Ella viene de la izquierda universitaria, académica, y ahí se formó, porque López Obrador sí viene del PRI. Sí, sí. Y en general su equipo tiene una formación, una experiencia
que no es la escuelita del PRI, que tenía sus virtudes, por supuesto, y sus enormes defectos con la decadencia. Así que hay una gran expectativa. Ella es una académica de nota, pero realmente una académica, digo, suspende una campaña electoral para tomarse 6 meses sabático para presentar la tesis número 14 que tiene que presentar, digamos. Y ahí viene otra cosa para mí muy interesante. López Obrador, una cosa que no hizo tampoco fue meterse mucho con la cuestión del cambio climático. ¿Sí? Seguimos con el carbón, el petróleo, qué sé yo. Ella ya lo dijo en el discurso de Asunción, que esa política va a cambiar de raíz, que ella va por el respeto a todos los protocolos y compromisos internacionales en materia de cuidado contra el cambio climático, ¿no? Entiendo que cuando trajiste esto de las 20 verdades, ¿no? Las 20 del legado, que son al mismo tiempo propuestas para el futuro, y esta cosa que lo uniste con la transición presidencial, estás haciendo también alguna lectura de lo que pasó acá mal, diríamos, en el gobierno del Frente de Todos. ¿Algún otro aprendizaje mexicano te trajiste? ¿Alguna cosa que viste interesante a diferencia de lo que vimos acá? ¿O alguna similitud? No sé. Digo esto porque Cristina viaja allá y también vuelve medio encantada, ¿no? Está Axel pasando. ahora. Axel mismo viajó ahora. Hay como un momentum de peronistas conociendo México. Bueno, sí. Pero además hay un momento de México queriendo saber del peronismo. Ajá. Porque el peronismo en México era visto muy con la anteojera de los republicanos españoles, que ustedes saben que fue la gran inmigración previa al Argenmex. La otra gran inmigración fue la de, digamos, el gobierno de la República en el exilio se constituyó en México. Bajo Lázaro Cárdenas. Con Lázaro Cárdenas, y bueno, hay muchas cosas que trajo un barco lleno de chicos, españoles sin padres. Fue un momento, el vínculo de España con México es muy contradictorio. Porque claro, están muy agradecidos por todo eso, porque además le dejó a México una fuerte impronta esa inmigración, como en Argentina. Ojo. claro, sí. Claudia Sheinbaum, cuando fue Alberto Fernández, lo recibió y hizo un discurso. Todo con citas de Marilena Walsh, León Gieco, canciones de Argentina, porque ella fue al colegio con muchos compañeros y compañeras argentinos, y tuvo muchos docentes argentinos y argentinas. Que eran del exilio. Que eran del exilio, porque digamos, el exilio argentino en México tuvo fuerte componente, digamos, de clase mediero, digamos. Sí. También hubo, no fue solamente, pero Sí, digo... sí, te entiendo, sí. Bueno, pero ese amor que tienen con México y ese agradecimiento, en México el López Obrador le ha exigido que pida disculpas. Y de hecho, no le invitaron a Felipe. Sí. Y no fue, por supuesto. Pero estabas en la relación con el peronismo, digo, que ellos ahora bueno, están y mirando el entonces, peronismo. yo creo que los tiempos, no era embajador solamente, pero Algo habrás hecho. ayudamos, pero sobre todo los jóvenes de Morena estaban interesados, yo digo, por el kirchnerismo. ¿Sí? Yo creo que el kirchnerismo los ayuda a ellos a entender a un peronismo, claro, que, digamos, popular, pero con... Y en ese sentido también yo creo que ellos... A ver, yo dije antes y lo quiero reiterar, no creamos que el gobierno de López Obrador es un gobierno furibundo de izquierda, digamos, ¿no? Se nos ha corrido un poco el centímetro, pero que es claramente un gobierno de izquierdas, es claramente progresista, está por el bien de todos, primero los pobres, digamos, es un lema de él.
y sacó 9 millones y medio de gente de la pobreza, digamos. No le devolvió. Nunca tuvieron los derechos laborales que están teniendo ahora. Cuando yo llegué tenían 6 días de vacaciones por año. 6. ¿Y ahora? Y ahora tienen el doble, claro. y además, como nosotros, escalonado por antigüedad. Claro, claro. Sí tenían participación en las utilidades. Ajá. Pero hacían mucha trampa con eso, ahora se está ordenando, y el salario mínimo le ha pegado un aumento brutal. Eso sí forma parte del Tratado de Libre Comercio, es una exigencia que puso Estados Unidos. De que el salario mínimo suba. Para que proteger a los propios trabajadores porque Trump norteamericanos. estaba en ese momento Claro. con la cuestión de que quería cuidar el empleo de los trabajadores blancos. Cuando decís que es un gobierno izquierda, pero está diciendo que también tiene un condimento también nacional, como tiene el peronismo para... No, porque lo nacional en el peronismo no sería de lo malo, salvo que sea No, con no lo decía como algo malo. agregada en el medio, Sí. pero si no, digo, a ver, dijo que no iba a meter al ejército en la lucha contra el crimen organizado y creó una fuerza, La Guardia Nacional. la Guardia Nacional, que durante un par de años dependió de la Secretaría de Gobernación del Ministerio del Interior y que un año antes de irse pasó a depender del Secretario de la Defensa. Por ejemplo, iban todos armados, uniformados. Y eso lo viste si como más no, allá yo de la no, cuestión de no lo ser... vio toda la izquierda. Pero lo que quiero decir que sí. López Obrador ha perdido el apoyo de algunos sectores de izquierda, no a la hora del voto. A la hora del voto no lo dudan, Sí, no lo claro. dudaron, pero digamos, en la jornada a veces aparecen críticas. Amigos entiende. míos, muchos amigos. Yo he presenciado discusiones en la mesa de mi casa en México a matarse entre Argenmex incluso, unos a favor de López Obrador y otros en contra. O sea, no es todo bien, pum para arriba. No, se Allá había toda una cuestión de corrupción muy grande con los fideicomisos, que son fondos de dinero que se destinaban y iban destinados sobre todo a la cuestión intelectual, cultural, universidad. López Obrador los liquidó de un plumazo a los 30 días. Tipo que todo lo habían votado a él. Todo lo habían votado a él. O sea, que la agenda no es homogénea, sino que tiene aspectos que... que propios de un gobierno de izquierda progresista en América Latina, con los vaivenes de América Latina, que hoy es un territorio en disputa. Estuvimos hablando todo este rato con Carlos Tomada, no lo presenté, pero yo creo que también es una voz conocida por todos ustedes. Estuvo como embajador en México 4 años durante la gestión del gobierno del Frente de Todos. Estuvimos hablando de varios aspectos de esta coyuntura mexicana tan interesante. Carlos, para despedirte, nosotros ya estamos ahí medio pasados unos minutos del programa. La comida mexicana supongo que te encanta, porque con todo lo que me contaste de la historia familiar... Y después de 4 años volviste más fanático todavía. ¿Vas a poner un restaurante? Es la última pregunta. No, porque quiebra los 2 minutos. No, sí. Pero se aguanta 4 años, porque es picante en varios sentidos, en el sentido literal. Sí, lo que pasa es que yo tampoco era que comía comida mexicana todos los días. Claro. Así que sí, pero me gustó, yo ya fui sabiendo lo que me iba a encontrar, no incorporé ninguna novedad, pero no encontré un plato mexicano. Sí. ¿Viste que la milanesa con papa frita? Sí. Que vos decís, Es ¿qué eso. te gusta? La milanesa con papa frita. Sí. No encontré ningún plato mexicano que dijera, me gustaron todos en todo caso, Sí. pero no el plato. Que no, fuera la no, síntesis. Claro, eso tiene mucha variedad y pero bueno. ¿Le hiciste algún homenaje al Diego cuando estuviste allá? ¿Te acordás que Diego murió cuando vos estuviste o no? Era la pregunta que faltaba que me hicieran. No, pero pensé, porque mirá, Carlos, yo fui 3 veces a México, las 3 fui al Azteca. O sea, imagínate el nivel de delirio que puede tener un argentino que va 3 veces a Yo Ciudad sé de que México. yo sé lo que le hizo porque trabajé para este reportaje. Pero que lo cuente él, es muy lindo. Yo estaba en México cuando muere Maradona. 25 de noviembre del 2020. Exactamente. Y
Y de golpe me di cuenta que se murió Maradona, pero no hice nada. Y al mes, digo, Maradona y México, estoy loco yo. Entonces se me ocurrió, me ayudó mucho la gente de la embajada y en general los mexicanos, México, yo recordaba, dos cosas recordaba de Maradona con México. Eso era de mi acervo futbolero. El primero y el viejo. segundo. Muy bueno. No, era una foto que le había sacado del gráfico Con Pasarela. Con el sombrero charro. Viste que estaba uno u otro iba a ser el capitán. Sí. Y una vez Maradona había hecho unas declaraciones diciendo que él en el Azteca no sacaba entradas porque esa era su casa. Con estas dos, lo primero que hice fue, por favor llamen al gráfico o a lo que subsista del gráfico y pregunten si esa foto está y si podemos disponerla. Impecable, me dijeron sí, lo único que te pedimos es que si pones una placa o algo que figure El crédito. el crédito al fotógrafo. Ajá, muy bien. Muy bien. Sí, bueno, un fenómeno, vino la foto. Voy al Estadio Azteca, me recibe el presidente del directorio del Azteca. El director ejecutivo, el presidente es el dueño de Medio México. Es otro Slim. Así Es que el Slim también. El otro Slim. El otro Slim. El director ejecutivo y el tipo se sube a la moto. Y yo le llevo como propuesta, le digo, en el país de los murales, hagamos un mural como homenaje. Sí. Al tipo le gusta la idea, nos vamos a verlo, y resulta que la pared en la Azteca, vos que has estado varias veces y habrás visto las placas ahí y todo, es de piedra. De piedra. Cacho, claro. Entonces no se podía hacer un mural. Claro. Entonces el tipo, fue en la escena, me la acuerdo, me dice, no te puedo dar la pared en la Azteca, pero te puedo dar esto. Y me muestra un mural de 15 metros de altura. 15 metros de altura. Por 10. Ah, por 6. Me dice, una cosa- si querés, todo tuyo. Está en la entrada de la puerta 1. Cuando vos salís, lo ves cuando salís de la cancha. Bueno. Y entonces me puse a buscar y me encontré con un argentino, un argenmex, muralista, que es además el tipo que le hace, ¿cómo se llama? No, en mi época le decíamos la tapa de los discos, ¿viste? Sí, el arte de tapa. El arte de los CDs. Sí. A Calamaro. Ajá. Entonces, el doctor Alderete, vale que lo mencione. Bien. Es su sobrenombre. Y le pedí que me hiciera una propuesta. La condición era con el sombrero mexicano. tomando de referencia la fotografía. Yo lo voy a hacer hoy a la tarde, me lo tengo que tener a la mano siempre para mostrarlo, porque Sí, además claro. el tipo después me regaló una serigrafía, bueno. No, yo lo vi, Y es está. hermoso, es una cosa muy Claro, y y lo inauguramos No, la foto no como te das cuenta de la dimensión, vos estás diciendo 15 por... por 7. Es Vos ves, gigante. yo te mando la foto con el día de la inauguración, donde estamos todos parados adelante, claro. y somos así, digamos. Sí, sí. Que porque fue toda una ceremonia, vino, inclusive el responsable de Cancillería de América Latina, mexicano, era fana del fútbol argentino y fana de Maradona. Así que vino a la inauguración. Otros tendrán como legado las 20 propuestas, vos tenés nada más y nada menos que un monumento a Maradona de la Azteca, no Gracias está nada por mal. recordarlo, porque en el torbellino me quedé con eso, que para mí, de verdad debo decirlo, fue una de las cosas lindas también que me pasaron. Gracias, Carlos. A ustedes.